Hola amigos, les saluda el abogado Francisco Aguirre, experto en temas de control gubernamental. En esta ocasión vamos a hablar de un asunto que nunca se ha discutido ni ha sido cuestionado absolutamente por nadie. Tiene que ver con la idoneidad del auditor gubernamental que realiza un trabajo o una acción de control para la Contraloría General del Estado. ¿Por qué nunca se ha discutido este tema? Es porque tal vez se les tiene mucho miedo a los auditores, se tiene recelo al organismo de control de cuestionarle sus actuaciones y cuestionarle la calidad e idoneidad profesional de quienes trabajan ahí. Pero lo que vamos a hablar ahora tiene relación basada en la ley, basada en las normas. Y de ahí vamos a contrastar los hechos y qué es lo que está sucediendo y de unos nuevos alegatos que estamos presentando en las demandas que tenemos. Bien. Primero, vámonos a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado respecto de lo que dice de su personal de trabajo, el personal que realiza las auditorías. Nos dice en el artículo 89, personal ejecutor. De acuerdo a su naturaleza y alcance, la auditoría gubernamental se ejecutará con equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de reconocida idoneidad individual y competencia. Más abajo, el mismo artículo nos dice, la opinión profesional a los estados financieros será suscrita por un contador público autorizado. ¿Qué significa esto? Pues que en ciertos casos, por no decir en todos, se requiere que el auditor gubernamental cumpla con ciertas características, como dice la ley, características profesionales, idoneidad individual, competencia profesional. Tanto es así, miren que inclusive nos dice la ley que en el caso de auditorías financieras, donde se revisa estados financieros, donde se emite una opinión, debe ser estos estados financieros, o mejor dicho, esta revisión, esta auditoría debe ser suscrita por un contador público autorizado. Entonces, si la ley nos dice, en otras palabras, no es que cualquiera puede venir y hacer una auditoría. Quien hace la auditoría debe reunir ciertas características técnicas profesionales, incluso hasta formación académica. Concordante con esto, las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental que fueron emitidas por la misma Contraloría General del Estado y que están vigentes, nos dice en la norma AG01, cuyo título dice requisitos mínimos del auditor gubernamental, nos dice la Contraloría General del Estado y la máxima autoridad de las entidades y organismos del sector público en las que existan unidades de auditoría interna exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente para garantizar el desempeño del cargo de auditor, relacionados con los siguientes aspectos. Miren, y el primer aspecto, que es un requisito mínimo para ejercer de auditor gubernamental, es tener un título profesional que le faculte legalmente para ejercer la función. Segundo, nos dice experiencia práctica y capacidad profesional adecuada. Tercero, no tener impedimentos legales. Ok, vamos al primer punto. Si el título profesional es un requisito mínimo que se le pide al auditor gubernamental, ¿qué pasa con los auditores que no tienen un título profesional? Es decir, no tienen un título de tercer nivel y hacen de jefaturas de equipo, supervisión. Y en la Contraloría inclusive ha habido, no sé si haya todavía, hasta personas que sin título profesional han sido directores de auditoría. Entonces, no es esto un tema que a nosotros se nos mete en la cabeza, que se nos ocurre, porque nosotros tenemos varios títulos profesionales, mi caso personal, desde contador público hasta abogado, pero no es porque a nosotros se nos ocurra, sino que, miren, las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental ya nos hablan de que deben tener un título profesional. La ley nos dice idoneidad profesional. Entonces, estos temas, como les digo, nunca se ha puesto en la mesa. Pero hay otro tema aparte de la ley, que es un tema de lógica y de racionalidad, de sentido común. ¿Qué pasa cuando le ponen de auditor
para un señor que no tiene ni formación académica, posiblemente ni experiencia en el tema, y le ponen a que haga la auditoría de un tema que por más que la acción de control se llame examen especial a los contratos tales, el fondo del asunto es la revisión de obras civiles, porque la opinión que emiten en los informes de auditoría tiene relación con obras civiles. A ver, las obras civiles, ¿a quién le corresponden por su área de formación académica? ¿A quién le corresponderían revisar? Pues se entendería que a un ingeniero civil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando viene un auditor que ni siquiera, que no solo que no es ingeniero civil, sino que ni título profesional tiene? Como tenemos un caso aquí puntual del que hemos presentado 3 demandas ya del mismo tema. Estamos cuestionando la competencia profesional de esa persona porque no tiene un título de 3er nivel y hace una auditoría que es un examen especial, pero que en el fondo es la revisión de obras. Claro, y en los comentarios de auditoría pone que la utilización de ciertos materiales va a provocar a futuro la corrosión, dice, de la estructura. La corrosión de la estructura. ¿Pero basado en qué? Absolutamente en su criterio personal. Porque se refiere, en este caso que menciono, se refiere a que la fiscalizadora dijo que eso, que poner un material en la compactación del terreno va a afectar a futuro las estructuras, y lo cual es falso. La fiscalizadora nunca dijo eso. Pero bueno, volviendo al tema de quién está opinando sobre esto, es una persona que no tiene competencia profesional para hacerlo. No tiene competencia ni académica, posiblemente ni experiencia. Pero ese es el tipo de gente que realiza los exámenes especiales, que hacen jefaturas de equipo, supervisiones y que hasta han sido directores de auditoría. Así que no se vayan contra mí. Esto dice la ley. Yo no puse que existe esta norma y que diga que el desempeño del auditor tiene que ser de una persona que tenga un título profesional que le faculte para ejercer esa función. Eso lo dice la norma, yo no la escribí, yo no suscribí este acuerdo, nunca he sido contralor, así que no soy yo el que se está inventando que el auditor debe tener un título profesional, que además en la misma Contraloría, en sus instructivos y reglamentos para el ingreso y ascenso de personal, para ser desde el auditor más básico, auditor del nivel más bajo, se requiere título profesional. Claro. Entonces, ahora volviendo al caso, ¿qué pasa si una persona que hace de auditor no tiene título profesional, pero hace revisiones hasta de obras públicas? ¿Qué validez, qué calidad de trabajo hace? ¿Podría llevar a la nulidad del trabajo de Contraloría que una persona sin competencia profesional haga la auditoría? Para nuestro criterio, sí, llevan a la nulidad. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con el requisito de idoneidad que nos dice el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Así que, como les digo, este tema, claro, nunca se lo dice, es el elefante que camina en el dormitorio, en la sala, en la oficina. Nadie, todos le ven al auditor como el cuco, pero nadie se pregunta si ese señor tiene competencia profesional para hacer lo que está haciendo, porque después las conclusiones que sacan sabemos que son en muchos casos disparatadas, absurdas, conclusiones que llevan a informes que se aprueban, resoluciones que se confirman y el administrado le votan a un juicio. Bueno, varios juicios de hecho, pero todo inició en quién estaba revisando eso. Así que en este caso, miren, teníamos que decirlo. Todos estos son alegatos que los estamos presentando, alegatos nuevos respecto de todos los errores que la Contraloría comete, la idoneidad del personal que realiza la auditoría y sobre lo cual la Contraloría deberá responder después. Y cuando pierda estos casos y pierda las demandas, deberá a la Contraloría solicitársele la indemnización por daños y perjuicios por haber hecho un trabajo que no fue profesional y que a las personas les ocasionó muchísimos problemas, dolores de cabeza y pérdida económica. Así, amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.